El día de hoy, en nuestro primer programa, vamos a hablar sobre un tema que eligió Osvaldo, que es el lumpenproletariado, y pues él nos va a explicar la razón por qué lo escogió. Bueno, pues básicamente fue por un post en Facebook, que vi de una manera relativamente reciente, hace como unas semanas, que fue lo de la captura del hijo del Chapo. Y pues como comenzó a defenderlo mucha gente en redes sociales, comenzaron a hasta incluso idolatrarlo, pues una página de Facebook, cuyo nombre no recuerdo, comenzó a hablar del término, precisamente para dar una como explicación de por qué sucedía eso, ¿no? De que la gente idolatraba a los narcos y de que los defendía, a pesar de, pues, que ustedes conocen cuáles son las acciones que realizan. Y este término precisamente se llama lumpenproletariado. Es un término marxista del cual, pues, nos puedes dar una definición, pues, un poquito más, dura. Bueno, en pocas palabras, el término de lumpenproletariado es un grupo social urbano que está formado por individuos socialmente marginados. Y bueno, estamos hablando de vagabundos, indigentes o prostitutas, por solo mencionar algunos. Y bueno, ¿por qué existe este término? Pues al no tener una relación directa con los medios de producción y por lo tanto no participar en el proceso productivo de manera directa, carecen de los medios para subsistir por su propia cuenta. Y bueno, pues ¿quién acuñó este término? Pues como mencionamos anteriormente fue Karl Marx, que según él este sector, el lumpenproletariado, es un sector de la sociedad que se caracterizaba por su falta de conciencia de clase y su propensión a participar en actividades delictivas y parasitarias. Y bueno, pues ¿por qué se origina este término? Porque Marx creía que el lumpenproletariado era un producto de la sociedad capitalista y que su existencia era perjudicial para la lucha obrera, ya que podía ser utilizado por la clase dominante para socavar la solidaridad de la clase trabajadora. Eh, en la actualidad, el término lumpenproletariado es vigente. No obstante, ha sido criticado por ser estigmatizante y deshumanizar a las personas que se encuentran en esta situación. Pues son individuos que viven en la pobreza extrema y no tienen acceso a empleos estables o bien remunerados. Bueno, es importante tomar en cuenta que las teorías es un conjunto de conceptos, principios y leyes que se utilizan para explicar fenómenos, hacer predicciones y proporcionar un marco de referencia para el estudio y comprensión de un tema determinado. Las teorías son herramientas importantes para la investigación y el conocimiento en diversas disciplinas, desde la física y la biología hasta la sociología y la economía. En general, las teorías sirven para diferentes cosas, ya sea para explicar fenómenos, hacer predicciones, guiar la investigación, unificar el conocimiento de algo y facilitar la comunicación. Pues bueno, así como tú dijiste, Andy, pues las teorías son herramientas, no son verdades absolutas, ni tampoco son reglas así escritas que haya que seguir al pie de la letra. Por lo tanto, pues Marx no era un dios, ni tampoco era un mesías, ni nadie como para poder decir qué es verdad y qué no. Por lo tanto, su teoría pues no va a aplicar en todos los lugares, ni en todos los contextos, ni en todos los tiempos. Sin embargo, lo que nos interesa en este podcast es ver cómo es precisamente esa curiosidad y esa pues manera en la que aplica todavía esa teoría en nuestro contexto actual, ¿no? Cómo es que, pues de alguna manera explica una parte, ¿no? Una parte, digo, no todo, una parte de lo que es la delincuencia actualmente. Y un ejemplo claro de eso, pues es como las personas, o cierto tipo de personas, defienden a los narcotraficantes, ¿no? Y es que es precisamente por eso, o sea, los defienden, porque Marx lo dice ahí, el lumpenproletariado es un sector de la población que se sitúa por debajo del proletariado. Y al ser al situarse debajo del proletariado, curiosamente es un sector que es sumamente dependiente de la clase alta, o sea, de la burguesía. Básicamente, Marx nos dice que no puede existir una sin la otra. Si existe la burguesía, casi por naturaleza, va a existir el lumpenproletariado. O al menos eso es lo que Marx nos dice. Y bueno, con base en esto podemos hacer un montón de preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué tipo de personas, perdón, qué tipo de personas entrarían como dentro del lumpenproletariado hoy en día? Por ejemplo, ahorita estábamos platicando un poquito de si los comerciantes informales entrarían, ¿no? En el lumpenproletariado. ¿Tú qué opinas? Este, pues dentro de la teoría de Marx, pues sí entran, ¿no? Pero
Pues no sé, o sea, parásitos pues no son porque de alguna forma aportan, pero de acuerdo a la teoría de Marx, pues sí entrarían como en el lumpenproletariado, porque a pesar de que trabajan y pues no aportan directamente de manera formal, por así Ujú. decirlo. Entonces, pues puede que sí, puede que no. Pero fíjate que es un punto bastante interesante hablar de esto porque para comenzar la teoría marxista fue Ujú. construida en una época en la que el Estado, digamos que todavía funcionaba como debería de funcionar en teoría. Y actualmente el Estado ya no funciona como debe de funcionar en teoría. De hecho, aquí nosotros en el apartado de información que nosotros recabamos para el podcast, reunimos algunos de los programas sociales, de instituciones que se dedican, digamos, a mitigar la pobreza y a mitigar también, a prevenir el delito, por ejemplo. Y actualmente muchas de esas instituciones y muchos de esos programas se encuentran fallidos. O sea, Ujú. ninguno logró como alcanzar sus metas, sus objetivos. Muy pocos, la verdad, muy, muy pocos. Porque digo, si lo lograran, pues no habría por lo menos una pequeña disminución en el delito. Y la verdad es que no, o sea, el delito sigue creciendo y esta clase que es el proletariado, pues todavía sigue en aumento, ¿no? Sí, sí. Y tiene bastante presencia en casi cualquier sector de la ciudad. De hecho, también una de las razones por las que me dieron ganas de hablar de este tema fue porque les voy a contar una pequeña anécdota. El otro día yo fui a recoger a mi novia al Auditorio Nacional porque ella fue a ver un concierto de Pepe Madero. Y yo mientras estaba esperando ahí sentado en las escaleras del auditorio, vi que había un señor que estaba vendiendo, pues era un revendedor, o sea, revendía los boletos y si no los revendía, dice que te podía conseguir una manera de entrar al auditorio. Y después de que yo vi eso, yo vi que ese mismo señor estaba hablando con los policías, o sea, llegaba y los saludaba así de, pues qué pedo, güey, ¿cómo estás? Que no sé qué, como si fueran sus valedores, ¿no? Y ahí es donde, ahí yo creo que se puede apreciar perfectamente bien lo que es el fenómeno del lumpenproletariado. Porque tú dices, bueno, el Auditorio Nacional, que es un lugar construido por la burguesía, donde el lumpenproletariado se pudo aprovechar para poder, digamos, comerciar y hacer alguna actividad ilícita, que en este caso pues era revender los boletos, ¿no? Y el hecho de que haya saludado a los policías y que se lleve bien con ellos, quiere decir que existe una relación estrecha entre los burgueses y el Mm. proletariado. Por no decir que es una relación casi parasitaria y hasta incluso una relación de necesidad. O sea, como dije anteriormente, que no puede existir el uno sin el otro. Bueno, y ahorita que mencionas eso, pues también se ve en otros lugares, ¿no? Un ejemplo que yo viví hace un tiempo salí a comer con una amiga a un Vips, que está al lado de un Walmart. Ya ves que esas como plazas donde hay varios, pues sí, restaurantes Multiplaza, ¿no? ajá, Sí. multiplazas. Y entonces, nos dimos cuenta de que mucha gente dejaba sus bicicletas ahí. Ujú. Y nosotros mismos nos dimos cuenta que la gente que supuestamente estaba como comerciando allá afuera de manera no formal, pues era la misma que robaba las bicicletas que dejaba la gente Que ahí dejó la antes de gente. entrar al supermercado Mm. o a los restaurantes. Obviamente pues no nos quisimos meter porque pues no, es como una mafia, ¿no? Ellos igual están, como dices, saludan a los policías y entre ellos como que saben, o sea, saben ellos. No, y probablemente tal vez la misma seguridad de la plaza esté coludida con Ujú, ellos. O sea, ujú. la seguridad de la plaza han de decir, mira, yo no digo nada con tal de que no sé, por ahí me pases pues Un dinero. un dinero, ¿no? Una mordida, ¿no? Como dicen, Ajá. ponte la del Puebla, ¿no? El proletariado puede estar relacionado con la burguesía directamente, ¿crees? O Tal vez no directamente, pero digamos que es algo que se va formando de manera natural si existe la burguesía. O sea, si existe la burguesía, naturalmente va a haber un proletariado. Eso, según lo que dice Marx, es casi inevitable. ¿y tú opinas lo mismo? Mm, pues puede que sí, no sé, no estoy tan segura. Si nos basamos en lo que estamos hablando ahorita, pues sí, Pero sí. yo te pregunto ahora, ¿el proletariado está mal? Pues no es que esté mal, o sea, no es que esté Es que la mal, burguesía está pero mal. sí, o sea, como No debería dice, existir. lo que dice él, o sea, una cosa lleva a la otra. Entonces, no es que esté mal porque pues no tienen tampoco la opción de buscar, no sé, un trabajo formal, o sea, también
no creo que estén ahí o hagan eso porque quieran totalmente, ¿no? Pues la vida o las dificultades los llevaron a hacer eso, no sé. ¿Tú qué Ahorita, opinas? ahí tú tienes un punto muy Ajá. importante porque ese es el punto de la supervivencia, ¿no? Que puede llegar a Ujú. ser un ser humano en condiciones de supervivencia, ¿no? Pero incluso Marx los catalogaba como parásitos. Sí, Ujú. como O sea, parásitos. él no los veía como algo como un problema social, sino simple y sencillamente como gente que ni siquiera debería existir. Entonces, el problema no se ataca de fondo Ujú. y Ujú. tampoco pues se resuelve. Ujú. Digo, existe la definición, pero en Ujú. la propia definición se deshumaniza a la gente. Ah, pues sí. No, es que Eso más sí. bien yo creo, bueno, desde mi Ajá. particular punto de vista, no es que Marx diga, ¿sabes qué? A los lumpenproletarios hay que meterlos todos en un campo de concentración y matarlos. No, no creo que se refiere a eso con que no No lo deberían de dice, existir. pero tampoco Lo niega. Tampoco lo niega, ¿no? Yo lo creo que exalta. más bien Ajá. a lo que se refiere es que no debe de existir gente que tenga esas condiciones. O sea, la sociedad debería de ser lo suficientemente funcional Como para como que no para que existan. no tenga que Ah. haber gente que se ve en necesidad de robar, de dedicarse al comercio informal. Y de hecho esto viene muy relacionado con lo que les había mencionado anteriormente, de que pues era un contexto diferente. O sea, en esos tiempos de Marx todavía el Estado funcionaba como debería de funcionar en teoría y actualmente ya no funciona así el Estado. Y aquí hay también otro punto importante. ¿Alguno de ustedes ha visto la película del Padrino? No, yo no. No, no, yo tampoco. Bueno, en esa película hay una... Yo lo que entendí de esa película es que hay una parte en la que se sientan como todos los jefes de la mafia y se ponen a discutir que cómo van a continuar como con sus negocios ilícitos. Y de hecho la mayoría de ellos se dedica a hacer como que... Es una mafia de las apuestas. O sea, ellos están en casinos y se dedican a hacer las apuestas, si es que mi memoria no me falla. Y hay uno de ellos que empieza a proponer venderle drogas, pero afuera de las escuelas, o sea, a los niños. Y muchos de ellos dicen, no, es que la neta, eso de venderle drogas a los niños yo ya no estoy de acuerdo. O sea, eso ya se me hace demasiado, ¿no? Para lo que estamos haciendo. Entre todo lo que estaban conversando, y porque no nada más están sentados ahí mafiosos, sino que también están sentadas personas importantes de la sociedad, como ¿no? Gente que forma parte del gobierno, vaya, ¿no? Yo lo que concluí de esa película es que básicamente la mafia de alguna manera es necesaria para que el gobierno siga existiendo. Y esto, llevado a un contexto actual, aquí en México, pues existen muchas personas que se dedican a desaparecer personas. O sea, la PGR, el sistema judicial, todo eso, pues yo creo que no hay que ser como que muy Ya analítico no para darse existe cuenta de la eso. PGR, pero Pero en su ahora momento. ¿Cómo no? La pura gente ruca sí existe. No, es cierto. Pero sí, La PGJ, el AFI, todas esas ya tampoco instituciones existe. tenían en su momento personas que se dedicaban a desaparecer gente. Y eso nosotros, o sea, es como contradictorio, ¿no? Porque tú dices, o sea, son organismos que se dedican a generar justicia, a generar procesos legales de manera, por así decirlo, ética. Y pues eso de andar desapareciendo gente no tiene nada de ético, ¿no? Ni tampoco va relacionado con lo que se supone que es el objetivo de la institución, ¿no? Entonces creo que eso, esa parte del lumpenproletariado sigue aplicando actualmente, ¿no? De que pues Ujú. todavía existe, de que de alguna manera el gobierno y las instituciones todavía necesitan de alguien que tenga como que el permiso de realizar esos actos de violencia. ¿Concuerdas? No, yo estaba pensando en otro ejemplo que yo, bueno, ahorita recordé por ejemplo, hay países, no México, sino como, Bangladesh y Tailandia y todos esos. Los nórdicos, ¿no? Ajá, esos países donde, bueno, ahí hay mucha industria de ropa, ¿no? De Ujú. toda esa ropa de las marcas, Fast fashion, ¿no? Ajá. ajá, que por ejemplo en este caso, pues también yo pienso que aplicaría el término, ¿no? Ujú. Porque pues las grandes empresas como H&M y Bershka y todas esas que tienen sus fábricas ahí, tienen, aparte que tienen a mucha gente trabajando, que a lo mejor ellos no podrían entrar en el concepto, a los alrededores de todas esas fábricas y todo eso hay gente que vive ahí y tiene que sobrevivir, pues sí, o sea, no tienen luego ni trabajo, o nada más lo que hacen es pepenar, ahí recoger la basura del agua que contaminan ellos, este
pienso que en ese caso, pues también aplicaría el concepto del lumpenproletariado, ¿no? Lumpenproletariado. Uh-huh. A lo mejor de otro aspecto del que tú estás diciendo, yo lo estoy como mencionando más, pero yo, bueno, ahorita me acordé de ese ejemplo. Bueno, ¿y consideras que, por ejemplo, esos estados como Bangladesh, países en donde de hecho ni siquiera son las ciudades más contaminadas del mundo, más pobladas, donde existe más pobreza, crees que el estado haya funcionado alguna vez o el estado es un estado fallido? Y si consideras que el estado es el que debería proporcionarle a la sociedad las herramientas para salir adelante, o deben ser las empresas privadas como lo dicta el capitalismo. No, pues bueno, de hecho de un video el que le estoy dando ahorita que le estoy hablando, me acordé que igual es una investigación del canal ¿cómo se llama? DW. Ajá, alemán, ¿no? Ajá, el del alemán. Y ellos hacen una investigación y el gobierno está de acuerdo con que esas empresas grandes pues tengan ahí sus fábricas y les dan pues dinero. Y por más que digamos vayan activistas o personas a que terminen con eso, pues se hacen mensos. O sea, el gobierno dice, no, o sea, o dicen, no están, nunca se niegan a atender a la gente para tratar esos problemas. Entonces, pues yo pienso que sí debería, o sea, es problema del Estado porque ellos son los que dejan entrar a ese tipo de empresas que ni siquiera son de ahí, o sea, porque muchas son de España, de Portugal, creo, me parece, todas esas fábricas de ropa, de H&M y esas. Ahora, ¿el lumpenproletariado es un problema actual? Pues sí. Yo digo que definitivamente. Sí, definitivamente yo creo que sí sigue aplicando el término. Pero, por ejemplo, aquí yo me meto un poco. Ajá. ¿Tú has tenido acercamientos con el lumpenproletariado? O sea, gente que no paga impuestos, por ejemplo. Dentro de tus actividades del diario, ¿tú pagas impuestos? Sí, pues de hecho desde el simple hecho... Desde que uno compra una coquita en la tienda, ya estás pagando impuestos. Ya estás pagando impuestos. Y entonces, digamos, la gente que vive en el comercio informal, ¿es como tal lumpenproletariado? ¿O podría considerarse como gente medianamente productiva? ¿O qué es lo que tú opinas? Yo creo que sí, que es una pregunta interesante que no tiene una respuesta sencilla. Como un sí o un no. Porque, pues para comenzar, básicamente el vender algo es cubrir una necesidad. Y en muchas ocasiones la gente que se dedica al comercio informal pues cubre muchísimo mejor las necesidades que lo que podría hacer cualquier otra empresa transnacional. Digo, por ejemplo, si tú ahorita necesitas, como el típico ejemplo, ¿no? De que el niño que le dice a su mamá a las 12 de la noche en domingo, no, ¿qué es, mamá? Que necesita una cartulina para mañana. Pues, ¿qué tal si a lo mejor hay una...? Porque, por ejemplo, allá por mi casa hay una vecina que tiene su papelería en su departamento, por lo tanto no paga impuestos. Y que esa vecina pues le hace el paro a esos niños. Le dice, ¿sabes qué? A las 2, 3 de la mañana, a la hora que tú necesites, yo te vendo la cartulina. Se podría considerar como comercio informal porque pues no está dada de alta ante el SAT. Y más sin embargo, está respondiendo a una necesidad. Más sin embargo, es redundante. Y pues, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Sí, una de las características principales del lumpenproletariado es tener una conducta antisocial. ¿Qué quiere decir esto? Que atenta contra la sociedad, que quiere ver a la sociedad destruida, o que quiere ver lo que se ha construido dentro de la sociedad como algo, como que quiere destruirlo, vaya, quiere deshacerlo. Y yo creo que el hecho de que una persona que tiene una papelería y que le puede vender una cartulina a un niño a las 2 de la mañana porque la necesita el día de mañana, es apoyar a su educación. Y apoyar esa educación sería apoyar a que siga funcionando la sociedad. O sea, es algo que de alguna manera no aporta como tal a la sociedad como debería hacerlo en teoría, pero claro que aporta. O sea, sigue aportando. Y eso yo no lo consideraría una conducta antisocial. No sé ustedes qué opinan. Ahora, por ejemplo, una prostituta o un mendigo. Ajá, y tú con tus mendigos. ¿Realmente crees que tengan una conducta antisocial y que quieran destruir a la sociedad? Pues no creo. No creo porque, bueno, he leído mucho he visto videos o he leído información sobre prostitutas, sobre todo transexuales, que lo único que buscan pues es sobrevivir y pues no buscan hacerle daño a nadie.
O sea, hay una que apenas se hizo famosa en Facebook, bueno, en redes sociales, no sé si lo ubiquen, que se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, era algo de Cuevas, Kenia Cuevas, que es activista y todo. Pues ella cuenta que desde chiquita empezó a prostituirse, tenía 9 años, y de hecho, pues a esa edad ni siquiera estaba consciente de lo que estaba haciendo, o sea, solamente lo hacía para, pues, conseguir dinero y, y vivir, pero... O sea, no creo que en su mente de ella de 9 años, fuera como de, estoy haciendo cosas como contra la sociedad, pues no. Yo creo que si entonces eso es parte del concepto, entonces yo creo que igual y ella como prostituta, pues no entraría. Bien, ahora conclusión, nos queda un minuto, 30 segundos de conclusión. ¿Y el qué? Tengo que concluir todo. Y el lumpenproletariado, amigo. Ajá. Pues creo que ya nos empezamos a topar con los límites de esa teoría, Ajá, ¿no? sí. Porque como te dije anteriormente, repito otra vez, esa teoría fue hecha en su tiempo. Ahorita actualmente ya no aplican muchas cosas, pero sigue explicando aún así parte de lo que es el fenómeno, ¿no? De la delincuencia, de la pobreza, de la desigualdad, la marginación. Entonces para ti sigue siendo vigente. Sí, pero una parte nada más. No, yo no puedo decir que aplican todos los sectores, en todas las épocas, en todos los países, no. Eso sí, de plano no. Una sociedad antes, una sociedad la que es ahora. Ajá, exacto, la que es ahora. Dos cosas distintas. Puede servirnos para complementar un análisis, pero no es una verdad. O sea, no te puedo decir, absoluto. esto es lumpenproletariado, así lo etiqueto, no. No, así de plano no. Pues sí, ¿no? Como lo que decíamos hace rato, las teorías, pueden ayudar a muchas cosas y en este caso, pues, aporta a entender más un grupo de la sociedad, pero nada más, o sea, no es algo que realmente aplique totalmente, como tú comentabas, pero nos ayuda a entender más el problema, ¿no? Por lo menos su origen. Ajá. Ajá.